Sexta parte, los clubes. El social. El origen de esta entidad está estrechamente ligado a la vida de la Biblioteca Popular Belgrano. Su acta de fundación data del 28 de junio de 1925, fecha en la que se decide reorganizar la biblioteca y además anexarle un club. Entre los objetivos de los forjadores del club primaba, sobre todo, la intención de construir un centro de reunión para la juventud maciaense donde se fomentara la sociabilidad y donde se organizaran obras de cultura, conferencias periódicas, lecturas, fiestas y reuniones familiares los días domingos y feriados. Hasta entonces en Maciá solo existían bares donde los parroquianos concurrían para encontrarse con amigos. Pero las más de las veces esas veladas terminaban con incidentes desagradables por culpa de los excesos de alcohol que nublaban algunas mentes. La primera comisión directiva la integraron Luis Zuloaga como presidente, el doctor Israel Yagubski como vice, Juan Pablo Onaindia como secretario, Carlos Protasio Aquistapase en la función de prosecretario, tesorero fue Augusto Galassi, Agustín Aquistapase fue el protesorero, los vocales titulares fueron Carlos Burnicén, Luciano Montiel Maciel, Juan F. Giglione y Benito Palermo Vico, y los cargos de vocal suplente fueron ocupados por Alejandro Barbiero, Bartolomé Banotti, Jacobo Pasic y Jacobo Rabinovich. Además de los integrantes de esta comisión fundacional, entre los primeros socios se contaban también algunos pobladores del campo, como Abraham Mujica, Antonio Hansa, Antonio y Sebastián y Francisco Checo Perlo, Antonio e Irineo Rojas, Antonio II Perlo, Marciano Brown, Juan Montefinale y Atilio Gómez. Algunos comerciantes de Maciá como Elías Loiber, Bartolomé Banotti, Paulino Zavala, Emilio Zavala y David Brusilovsky figuran en el padrón de los primeros socios. También están los nombres de José Beltrame, Sixto Barros y el maestro Luciano Montiel Maciel. El primer local o escenario de la vida del social fue un saloncito alquilado a Elías Loiber sobre la actual calle Ramírez, donde se llevaron a cabo los bailes o tertulias familiares que comenzaban en horas de la tarde y que se extendían hasta tempranas horas de la noche. En esas reuniones no faltaban los discursos de algún miembro de la comisión del club y tampoco el chocolate con masas y, por supuesto, las danzas. En 1927, la comisión decide trasladar la sede de la institución para darle mejores comodidades a su cada vez mayor número de socios. El nuevo local estaba ubicado en una propiedad del señor Vicente Montenotte y contaba con un salón, una pieza sobre la calle, 2 habitaciones interiores, una galería, un baño y un pozo. En ese mismo lugar, en la calle Gualeguaychú, hoy está emplazado el Club Atlético Maciá. Hasta 1930, y aunque era una época de profunda crisis económica, los miembros del club ya piensan en proyectar un edificio propio. Es que entonces los materiales y la mano de obra eran económicos, pero por otro lado era difícil lograr fondos suficientes para encarar semejante aspiración. Recién 10 años después, ese sueño se haría realidad, gracias a una serie de créditos y a la colaboración de los socios. En la asamblea del 15 de septiembre de 1940, el doctor Nessa Boeri, por entonces presidente de la institución, le comunicaba a los socios la culminación de la obra. Hoy vengo y traigo la representación de todos mis estimados compañeros de comisión para ofrecer a ustedes vuestra casa ya concluida. Ella responde no solo a las exigencias del presente, sino también del porvenir. Y cada uno de vosotros debe enorgullecerse de ella, pues es el fruto del trabajo y la colaboración de todos por igual. Y podemos ofrecerla como un signo
de progreso de la población donde vivimos. Una comisión de intereses populares, además de la comisión del club, ayudó a completar el nuevo edificio del social, como así también, años más tarde, el nuevo hospital de Maciá. El 12 de octubre de ese mismo año se inaugura el flamante edificio propio, construido sobre terrenos adquiridos a Agustina Quistapase unos años antes. Por su salón, donde se realizaron varios actos musicales y literarios, desfilaron poetas de la talla de Delio Paniza, Guillermo Sarabí, Yamandú Rodríguez, Mateo Dumont Quesada, los concertistas Abel Fleury y José Maciel, el arpista Nicanor Zabaleta, Carlos Gil Taylor, la disertante Consuelo Canto y el grupo filodramático Florencio Sánchez, dirigido por David Kuchuk. También por la década del 40, muy fructífera en eventos culturales, actuó el concertista Paolinelli y realizaron números de música selecta el reverendo Ernesto Pralón y José Rosomando. El doctor Rodríguez Vivanco, Elena Ellenberg y María Bernet de Giglione en más de una oportunidad brindaron palabras alusivas durante los actos patrios. Además, las instalaciones del social brindaron durante mucho tiempo el ambiente ideal para las citas de los enamorados y fueron el lugar de encuentro de los jóvenes y las señoritas que concurrían deseosos de bailar al crepúsculo, al compás de los tangos y foxtrots que se dejaban oír desde la vieja Victrola manejada por Beto Viviani. Eran tiempos de vida sencilla, de pueblo, y en la que la música congregaba la amistad y el encuentro. La fiesta tradicional por excelencia era, además del aniversario de la institución, el baile del 31 de diciembre, en el que actuaban renombradas orquestas. En él, y como en los tiempos iniciales, la comisión homenajeaba a socios y simpatizantes con sidra y masas de confitería, lo que se sumaba a los panes dulces y bizcochuelos que preparaban los integrantes de la subcomisión de damas y que se repartían en medio de la fiesta. El baile se realizaba en el salón interior y alrededor de él, en los espacios que daban a la calle Pellegrini y Gualeguaychú. Comenzaba alrededor de las 22 y al llegar el nuevo año, los fuegos artificiales iluminaban la noche macianense. Los bailarines y habitués se saludaban y se regalaban mutuos deseos de prosperidad. Y los sombreritos, chifles y matracas y asustasuegras daban un tono aún más alegre a la velada. Se trataba de una jornada muy especial donde las familias amigas brindaban en torno a una gran mesa y donde muchachos y chicas formaban rondas bailables que circulaban entre las mesas. Para la ocasión, los caballeros venían de traje y corbata, luciendo camisa almidonada, y las señoritas y señoras estrenaban nuevas prendas y vestidos que habían sido motivo de reiterados viajes a la modista. Al socio que por alguna razón no podía concurrir a esta velada, la comisión le enviaba a su domicilio una bandeja de masas y una botella de sidra. Durante la década del 40, algunas inquietudes deportivas comenzaron a tener cobijo en el social, como el básquet y las bochas. En cuanto al baloncesto, Luis Gutiérrez refería algunos aspectos de sus inicios. Surge de una comisión formada por Arnoldo Kamerman, Ramón Colli, Alberto Pagliotto, Domingo Beltramino, Armando Alanís, Hipólito Révora y Pascual Gutiérrez. Ellos habían vislumbrado la posibilidad de hacer básquet por primera vez en Maciá, donde hasta entonces era un deporte desconocido. En 1949 se construye la primera cancha que tenía piso de tierra y donde jugaron las primeras basquetbolistas,
Nélida Ibarra, Élida Kamerman, Chicha Zavala, Nidia Perlo, Julia Barbiero, Kika Jimeno, Enelia Berro y Coca Olmos. Jugaron el primer partido contra Lucas González y ganaron 14-1. El director técnico era el maestro Alanís. En 1957, y actuando Martín Hansa como presidente interino, se organiza un empréstito entre los socios para construir la cancha de cemento que se inauguró con un partido entre Peñarol de Rosario de Tala y el club Unión de Sunchales, provincia de Santa Fe, que era dirigido entonces por Alanis. La obra demandó una inversión de 27.830 pesos de aquel entonces. La primera subcomisión de básquet estuvo integrada por Raúl Rosenbrock, Nilda Perlo, Élida Kamerman, Miguel Barbiero, Emilio Rosenberger, Gladys Valdés, Teresa Zavala, Greta Sánchez, Elisa Perlo, Carlos Zaragoza, José Luis Giglione y Jorge Zavala. Los colores del equipo fueron celeste al principio y luego aurinegro, después volvió a ser celeste y lo sigue siendo. En 1970, Maciá resultó campeón entrerriano de básquet femenino y 11 de las 12 jugadoras que representaban a la localidad pertenecían a Belgrano: Ana, Olga y Nora Perlo, Marina Tellería, Adriana Marcuart, Nidia Tellería, Griselda Abocati, Estela M. Muñoz. Las hermanas Perlo, Marina Tellería y Adriana Marcuart representaron a Belgrano en diferentes campeonatos argentinos y formaron parte de la selección entrerriana. El básquetbol masculino, siempre afiliado a la Liga de Rosario de Tala, fue campeón departamental en 1960. El técnico era Hugo Gargano y el equipo estaba compuesto por Benito Vanegas, Julio Goyeneche, Jorge Alacino, Edgardo Frontera, Manuel Sotelo, Julio González, Carlos Narváez, Agustina Gesta y Hugo Palacio. Después de una época de escasa actividad en la década del 80, se produjo un resurgir de este deporte. Por esos años Belgrano logró tener 5 divisiones femeninas y 5 masculinas, actuando Alfredo Waterloo como director técnico. El básquet femenino tuvo un buen nivel competitivo y participó de la Liga de Concepción del Uruguay, que estaba integrada por Ramsar Juniors de Basavilbaso, Rocamora, Parque Sud, Rivadavia, estos 3 de Concepción del Uruguay, y Juventud Unida de Caseros, entre otros. Contribuyó mucho al desarrollo del básquet el hecho de contar desde 1987 con un gimnasio cerrado. Su inauguración se produjo el 31 de enero de este año en un acto multitudinario en el que hizo uso de la palabra el ideólogo de la obra, Osvaldo Piz Alonso. En octubre de 1989, las delegaciones masculinas de Mini y Premini viajaron a la localidad de General Rodríguez, donde fueron recibidos por el Club Alem y donde participaron del 16º Encuentro Argentino de Minibásquet, cuyo desfile inaugural se hizo en el estadio de Vélez Sarsfield. También las bochas y la actividad hípica, esta última desde 1951, tuvieron su espacio en la institución. Entre los colaboradores del deporte blanco figuran Beltramino, Polo Rébora, Alanis Pagliotto y Pascual Gutiérrez, que en 1949 organizó un campeonato con un carácter formal. Pero los asiduos bochófilos fueron muchos más: Hugo Seguro, Luis Resel, Carlos Palacios, Raúl Vittori, Mario Zavala, Ricardo Ábrigo, Jacinto Buiatti, Héctor Burdet, Ramón Torres y Oscar Enríquez. Supieron integrar los tríos del Belgrano, aunque muchos
quedarán por descuido fuera del conteo. Es necesario nombrar además a Marcos Gutiérrez, Domingo Muñoz y muchos otros nombres que no han quedado registrados en ningún acta, pero que han hecho su aporte para el crecimiento de ese deporte en esta institución. La actividad hípica, en tanto, tenía como escenario un andarivel ubicado en terrenos municipales, donde actualmente está el camping y muy cerca del lugar donde hoy en día se corren las carreras de caballos. Fueron colaboradores de este deporte Amaro González, Gerardo Vittori, Agustín Aquistapace, Ángel Almeda, el doctor Luis Covaleda, Arnoldo Gómez, Cristino Marosini, Luis Alacino, Miguel Alacino y el señor Tesaro de Lucas González. Al finalizar las reuniones, los aficionados se encontraban en la sede social para jugar unas partidas de naipes. En muchas ocasiones se intentó mejorar el edificio del club, todas las comisiones pusieron su granito de arena, pero es necesario subrayar los logros que se obtuvieron durante la presidencia de Oscar Rabadá. Cuando se construyeron nuevos baños, se arregló el techo del salón, se pintaron diferentes sitios y se colocó un mostrador vidriera en la cantina. Además se remodeló el comedor, se instaló una cabina telefónica, al tiempo que se modernizaron los muebles de la biblioteca. Aunque desde la década del 40 el club cambió su nombre y pasó a llamarse Centro Deportivo y Cultural Belgrano, en las voces de la calle la institución siempre fue el social. Presidieron el club más antiguo de Maciá los siguientes vecinos en este orden: Luis Zuloaga, 1925, Juan P. Onaindia, 1926, Luis Zuloaga otra vez en 1927, Agustín Aquistapace en 1928, Bartolomé Banotti 1929, Luis Zuloaga otra vez 1930, Luis Ibarra 1932, Israel Yagubski 1933, Juan P. Onaindia 1934, 35 y 36, Israel Yagubski nuevamente en 1937, Juan P. Onaindia en el 38, Miguel Nezahueri en el 39, Arnoldo Kamerman en el 41, Miguel Nezahueri en el 43, Marcelino Zavala 45, Amaro González en el 47, Miguel Alacino en el 1949, Arnaldo Gómez 1951, Roque Frontera en el 55, Martín Hansa en el 56, Arnoldo Kamerman otra vez en el 57, Oscar Rabadá en el 59, Gerardo Vittori en el 67, Héctor Vicario 69, Marcos Gutiérrez en el 71, Efraín Seguro en el 73, Ricardo Guiliós en el 73 también, Reverendo Juan José Boxler en el 73, Miguel Sáez en el 76, Ambrosio Costa en el 78, Mario Carruego en el 1980, Ricardo Ábrigo en el 82, Jorge Sotelo en el 86, Emilia Álvarez del Valle de Bon Giovanni en el 88, Antonio Ale en el 90, Rubén Avocati 1992, Antonio Ale por último en el 97. Club Atlético Maciá. Hacia 1927 nace esta entidad, que será la primera de carácter estrictamente deportivo que tendrá Maciá. Cuando se fundó solo existía el club social y los jóvenes amantes del deporte impulsaban a sus mayores a cristalizar una entidad que los nucleara para realizar sus prácticas. Inicialmente se pensaba concretar la reunión fundacional el 26 de marzo, pero un corte de luz determinó que la asamblea se suspendiera hasta el otro día. Así, el día 27 se reunieron un grupo de vecinos en la sede de la Biblioteca Popular Belgrano, donde se conforma una comisión provisoria
integrada por Orlando Barbieri, Jacobo Filewich, Abraham Enacan y Roberto Kreiselburg. Asimismo, se designa presidente de la Asamblea a Juan Pablo Onaindia y secretario a Alejandro Smooth. En la misma reunión se decide que la nueva entidad reciba la denominación que hoy lleva, Club Atlético Maciá. Asimismo, se dispone que los recursos con los que se sostendría provendrían de donaciones, fiestas y cuotas sociales. El primer presidente del Atlético fue el Dr. Israel Jabubski y el resto de los cargos los ocuparon Orlando Barbiero, Dr. Alberto Palán, José Giglione, Jacobo Filewich, Roberto Kreiselburg, Ignacio Elberg, Valentín Tabó, Luis Barbiero, Argentino Muñoz y Abraham Enacan. Además, habían asistido a la asamblea fundacional Enrique Walton, Remigio Rodríguez, Máximo Moreira, Julio Muñoz, Raimundo Arellano, Ángel Hansa, Ramón Palavecino, Blas Barrios, Carmelo Moreno, Pedro Seguro, Mauricio Marcus, Pedro Díaz, José Révora, Justo Seguro, Abraham Cabotti, Aarón Elberg, Tobías Filewich, Pablo Freiberg, Juan Onaindia y Alejandro Smooth. El primer predio que ocupó Atlético fue tramitado ante la firma Goldaracena y estaba delimitado por las calles hoy denominadas Perón, Gualeguaychú, Mitre y Campos, es decir, la manzana número 2 del plano de la villa. Allí practicaban fútbol los primeros asociados y de ese semillero saldrían los equipos que más tarde representarían al club. El lugar no era precisamente lo que hoy se conoce como un campo de deportes, estaba rodeado de montes y la calle Gualeguaychú era apenas un ancho callejón sobre cuyos lados se levantaban algunas pocas casas de material y varios ranchos. Algo más tarde, la actual Plaza San Martín fue el lugar para el deporte de los de Atlético. Y recién en 1937 el club tuvo su propia cancha, en el mismo sitio donde hoy está. El club no tuvo una sede social propia hasta bastante tiempo después de su fundación. Las primeras reuniones se hacían en la Biblioteca Popular Belgrano y también hubo algunos encuentros en el café que poseía Orlando Barbiero, ubicado donde luego estaría Casa Atún. Hacia 1928 las reuniones se trasladaron hasta la casa de Abraham Enacan, que alquilaba una pequeña pieza a los dirigentes del club. Todo era pobre y rudimentario en los inicios del club, pero había lo más importante, las ganas de mejorar y de hacer crecer la institución. Eran épocas en que el fútbol se jugaba en el mejor caso de alpargatas, y si no las había, los jugadores salían a pelear el valor en patas. También el café Badaraco, cercano a la casa de Elías Loiber, sirvió para las reuniones que en muchas ocasiones se extendían con música y cantores improvisados. También don Miguel Palma supo alojar en su casa las reuniones de la comisión directiva. Tenían que contar las monedas para afrontar los viajes y cuando no las había la única opción era salir temprano y caminar las vías hasta solas para enfrentar los aguerridos rivales. El primer partido de fútbol que Atlético disputó como institución se jugó el 25 de mayo de 1927. El rival fue la segunda división del Club Atlético Rosario del Tala. Lamentablemente, nadie se tomó el trabajo de anotar quiénes jugaron en el encuentro ni cuál fue el resultado. En otro de esos primeros encuentros deportivos, Atlético doblegó a Peñarol por 3-1. Fue en ese partido que Atlético vistió por primera vez las casacas rojas y blancas que habían sido donadas por Juan Giglione.
Este último fue quien propuso que esos sean los colores de la institución como un homenaje al Club Sarmiento de Villaguay, donde Giglione había jugado en su juventud. Corría el año 1929. En las primeras formaciones, en los primeros nombres, está el homenaje a tantos maciaenses que domingo a domingo defendieron la camiseta de Atlético Maciá. En 1929, la alineación de la primera división era la siguiente. Celayeta era el arquero. Marcú y Miguel Palma integraban la defensa. En el medio jugaban Barbiero, Chaparro y Barbiero. Los delanteros eran Míguez, Révora, Chaparro y Reynoso. En la segunda jugaban Pedro Díaz al arco, Luis Barbiero y La Rosa en la defensa, Mendoza, Arellano y Barbiero en el centro y Hansa, Corbalán, Kreisenburg, Méndez y Gotuso como delanteros. Son demasiados los nombres que formaron parte de los equipos de Atlético a lo largo de su historia. Se citan algunos aquí y muchos quedarán afuera. El 19 de abril de 1931 enfrentaron a Unión Solvense estos jugadores: José Celayeta, José L. Barbiero, R. Barbiero, Mauricio Marcus, Pascual Gutiérrez y Miguel Palma, José Giglione, Chaparro, Velázquez, Lázaro Terrada y el guarda Joaquín Lavín. Hacia 1940 aparecen integrando la escuadra Oscar Révora al arco, Miguel Díaz y R. Zapata en la defensa, Miguel Vico, José Barrera y C. Zurraco en la línea media, y Hugo Medus, Raúl Zavala, Pedro Barros, Lucas Barrera y Carlos Torres en la delantera. La institución solía organizar eventos para celebrar las fiestas patrias. Allí había típicas competencias como el palo enjabonado y la carrera de embolsados. Una anécdota refiere que en una oportunidad disputaron una de estas últimas competencias el presidente del club contra Agustina Quistapase. Atlético se había convertido ya en un importante centro recreativo. La tradicional velada danzante del 24 de mayo fue heredada por Atlético, que organizó importantes bailes para esa fecha en el marco de un salón lujosamente adornado en el que antes de las orquestas se cantaba el himno nacional. Recién en 1945 el club adquiere un local en calle Gualeguaychú, donde antes funcionaba el club social. Había sido su dueño el señor Montenotte y el constructor Luis Bogián se encargó de refaccionarlo adecuadamente para que el 16 de febrero de 1946 se inaugurara mediante una gran fiesta en la que se escucharon discursos de la señora Nélida Ibarra y Sebastián Leiva. Una de las características de esta institución fue su vocación por promover la música folclórica. En su sede fueron muchas las actuaciones de conjuntos consagrados, como los cantores de Quiliahuasi, los de Salta, los de Córdoba, y de visitas relevantes como la de Atahualpa Yupanqui, Víctor Velázquez, Linares Cardoso y Eduardo Falú, entre muchos otros. Por supuesto, no faltaron los artistas locales, los cuentos de Darío Paoloni, Osmar Vittori representando a sus Montaraces, Juan Carlos Angelino, Julio Marosini y Fernando Marcelo Varela fueron algunos de los que actuaron en la sede del club. El ciclismo tuvo su época de apogeo a través de esta institución, a la que representaron Alfredo y Emilio Schneider. También en el motociclismo actuaron representando la entidad Max Loiber, Frare Evaldo y Roberto Roth y Roberto González. El básquet surgió de una comisión formada a tal efecto por Héctor Alacino, Hugo Baller y Mario Gavino. Recién en 1957 Atlético tuvo la cancha para practicar este deporte. Entre sus primeros jugadores estuvieron Edgardo Guillós, Edgardo Alonso, Amílcar Buiatti, Enrique Sivac,
Ali Alfredo y Emilio Schneider. Giordano Bejan, que custodiara el arco de Atlético durante varios años, se hizo cargo de la dirección de los equipos masculinos de básquet, y Miguel Ángel Barbiero del básquet femenino. Rosa Barbiero fue una destacada integrante de estos equipos y alcanzó a integrar la selección entrerriana. Los que siguen a continuación son los hombres que presidieron la entidad hasta marzo de 1977. Israel Yagubski en 1928, José Beltrame 31, Juan Onaindia en el 32, Luis Pagliotto en el 34, Luis Ibarra en el 35, David Fuch en el 36, Juan Onaindia en el 37, Miguel Palma en el 38, Juan Onaindia en el 40, Miguel Ángel Nezaboeri en el 40, Pedro Díaz en el 41, José Révora en el 42, Pedro Barros en el 45, Francisco Alacino en el 47, Ambrosio Regondi en el 48, Héctor Alacino en el 49, José Révora en el 51, Antonio Burnicén en el 52, Moisés Teberovsky en el 1953, José Salvador Révora en el 56, Eusebio Zavala en el 57, Oscar Révora en el 58, Max Loiber en el 59, Juan Sampieri en el 60, Alberto Loiber en el 63, Héctor Rosenberger en el 64, Oscar Révora nuevamente en el 65, Domingo Martínez en el 66, Héctor Orisberger en el 67, Alberto Loiber en el 68, Darío Paoloni en el 69, Miguel Barbiero en el 70, Héctor Orisberger nuevamente en el 71, Miguel Ángel Barbiero 1972, Héctor Rosenberger en el 73, Carlos M. Barrios en el 73, Eduardo Angelino en el 74, Rafael Cardoso en el 75, Carlos Buiati en el 77, Atilio Alarcón Mesa también en el 77, por último. Actualmente la institución tiene como uno de sus eventos más convocantes el tradicional baile de egresado que se realiza cada 25 de diciembre. El fútbol, bajo las conducciones de Roberto Vittori y Ramón Salduendo, obtuvo en la actual década varios logros importantes en la región, en el marco del campeonato de la Triple Alianza que reúne a las ligas de Nogoyá, Tala y Victoria. Las bochas, por su parte, siguen brindando, como desde épocas ya lejanas, lauros importantes a la entidad, que se traduce en los numerosos trofeos que engalanan sus vidrieras. Centro Deportivo Defensores de Martín Fierro. El Martín Fierro es el club más joven de Maciá. Su surgimiento se registra un frío 12 de mayo de 1952, cuando un grupo de jóvenes se reúne en el despacho parroquial, bajo la tutela del padre Luis Jeanot Sueiro, con la idea de forjar una agrupación que los representara. La negativa del Club Atlético Maciá de continuar en ese año con las prácticas deportivas y ante la falta de interés que mostraban por el fútbol los dirigentes del Club Belgrano, hizo que ese conjunto de muchachos recurriera buscar apoyo y consejo en el padre Jeanot Sueiro. Un campeonato de barrio fue el sitio ideal para que la idea germinara. Sí, hasta se mencionó el 11 Corazones, equipo del legendario arquero Bergart, como probable nombre de la futura agrupación deportiva. ¿Y si fundamos un club, padre? La frase surgió en una de las tantas conversaciones entre el párroco y los empecinados amantes del fútbol, que buscaban una entidad que cobijara sus aspiraciones. Luego la idea se trasladó hasta la esquina de Justo Seguro, con la intención de que sea él quien presidiera el nuevo club. Pero él recomendó que hablaran con el maestro Goyeneche. El frío 12 de mayo de 1952, el padre Luis Jeanot Sueiro, Gregorio Quinteros,
Vicente Velázquez, Luis Esac, Marcelino Zavala, Guillermo Zavala, Flavio González, Abel Seguro, Jorge Seguro, Luis Vesque, Félix Berward, Arnoldo Sampieri, Carlos Vesque, Ítalo Fabotto, Domingo Arévalo, Julio Goyeneche, Ramón Arévalo, Máximo Díaz, Hugo Seguro y Domingo Rondán se reúnen para concretar la idea. El acta que se elaboró en esa jornada relata que, ante el pedido de los presentes, uso de la palabra el cura párroco, quien expresó el anhelo de fomentar las diversas manifestaciones deportivas y en especial el fútbol, que tanto gusta en nuestro medio y donde hay numerosos jóvenes entusiastas que lo practican sin contar por el momento con quien les preste su apoyo moral o material. Luego el acta refiere que Janot sugiere la idea de fundar un club, lo que pone a consideración de todos los presentes. Propone que lleve como nombre Centro Deportivo Defensores de Martín Fierro, como un sentido homenaje a la obra más representativa de la literatura gauchesca. El primer presidente fue Julio Goyeneche y los demás cargos los ocuparon Máximo Díaz, vice, Ítalo Fabotto, secretario, y Vicente Velázquez, tesorero. Además, integraron esa primera comisión Efraín Hugo Seguro, Ramón Arévalo, Luis Sac, Gregorio Quinteros, Domingo Rondán, Jorge Seguro y Félix Berward. Las primeras reuniones de los dirigentes se realizaban en el despacho parroquial y luego comenzaron a efectuarse en la Biblioteca Popular Belgrano, como así también en el Cine Mercurio o en la casa de Hipólito Révora o del propio presidente Goyeneche. Muchas veces, cuando el edificio propio era todavía un sueño, los jugadores y directivos se reunían bajo el viejo Ñandubay, que por la década del 50 se hallaba junto al almacén de Alonso. Una casaca blanca cruzada por una franja diagonal de color azul desde la parte superior derecha hacia el inferior izquierdo, pantalones negros y medias azules fueron la vestimenta original del equipo de fútbol. En esos primeros años el Atlético le cedía en préstamos sus instalaciones deportivas para los enfrentamientos futboleros. Luego, a fuerza de pala y hacha, la dirigencia del nuevo club dejó en condiciones el terreno de Acosta, adyacente a la Iglesia Católica. Según el testimonio de algunos de aquellos pioneros, el primer equipo de Martín Fierro estaba formado por Félix Berward, arquero, Marcelino Zavala, Ángel León Seguro, Efraín Hugo Seguro, Negro Giglione, Guillermo Zavala, Jorge Seguro, Urbano Buchamer, Máximo Díaz, Paul Velázquez y Chenco presentado. Juan Stoll fue otro de los primeros que custodiaron los tres arcos de Martín Fierro. En otras de esas primeras agrupaciones estuvieron Carlos Badaraco como arquero, Raúl Leiva, Azuquita Benítez, Ángel Seguro, Efraín Hugo Seguro y Abel Caroso en el medio. Y Máximo Díaz, Luis Barrios y Negro Giglione, Paul Velázquez y Chenco presentado en la delantera. También fueron arqueros de este equipo Juan Leiva y Lucho Sac, más tarde los hermanos de este último. Con los años, el club pudo ir adquiriendo sus propios bienes. Esto fue posible en gran parte gracias a lo que se recaudaba en las recordadas kermeses bailables que se realizaban en la pista ubicada en el terreno de Carlos Gilberto Martínez, donde además se podía jugar a los caballitos, a la chica y a la grande, entre otros juegos que para entonces estaban permitidos. Para acceder a la pista más grande se cobraba una entrada. Entre las orquestas que animaron esos famosos bailes de fines de la década del 50 estaban los entrerrianos, de Nogoyá, los juveniles, la Orquesta América de los hermanos Capa y varios chamameceros como Mario Millán Medina y Abelardo Di Mota.
Las orquestas animaban los bailes de sábado y domingo, pero los viernes también había bullicio y las parejas podían danzar al ritmo de algunas grabaciones de chamamé. El del satélite era uno de los temas de moda por esos años y era una composición que un grupo litoraleño había hecho en homenaje al satélite Sputnik que había lanzado la Unión Soviética. Cuando el club inauguró su propia cancha en unos terrenos que habían sido comprados a la firma Miguel Alacino, el equipo estaba integrado, entre otros, por Pedro Trivelón, Santiago Sac, Arnoldo Palazzi, Jorge Zavala, Juan Celeiva, Arturo Velázquez, Guillermo Zavala, Fortunato Pedro Fuentes, Arnoldo Tabare, el Gordo Zavala y Miguel Ángel Abrego. Además formaron parte del plantel Hugo González, Damián Pereira, Osmar Vittori y el arquero Stoll. El día de la inauguración se disputó un partido contra Sirio Libanés de Nogoyá, Hipólito Rébora, Julio Goyeneche y Julio Gómez fueron algunos de los primeros directores técnicos del Fierro. Con los años y gracias a las gestiones de Lorenzo Barbosa y con los avales económicos de Pedro Tibrejón y Ricardo Biglione y Francisco Rosomando, el club adquiere su local propio donde hoy tiene su sede social. Entre los primeros presidentes de la institución figuran Julio Goyeneche, Pedro Trivelón, Ricardo Biglione, Lorenzo Barbosa, Gregorio Quinteros, José Carlos Piz Alonso y en años más recientes Hugo Medus y Ricardo Troncoso. Los clubes que ya no están. Como ya se ha dicho, hacia 1925 se funda el Club Social, que con los años se transformó en Centro Deportivo y Cultural Belgrano. 2 años más tarde nace la primera institución deportiva del pueblo, el Club Atlético Maciá, y varios años después el Centro Deportivo Defensores de Martín Fierro. Todos ellos tuvieron épocas de bonanzas y de crisis, pero han perdurado en el tiempo. Estos tres clubes, sobre todo los 2 primeros, fueron quienes absorbieron a las pequeñas instituciones que habían aparecido en la villa. Es que los clubes contaban con los medios que les permitían ir acomodándose a los tiempos y a pesar de los requisitos de formalismo y de rigor que perdurarían por varios años, se avisoraban ya etapas en las que los clubes deberían abrirse hacia toda la comunidad. No es demasiado erróneo afirmar que las pequeñas instituciones hoy desaparecidas modificaron mucho la política social de los actuales clubes. Al menos eso se deja ver entre líneas en la correspondencia de una de las instituciones. Los centros recreativos albergaban a núcleos familiares de escasos recursos económicos, en su mayoría a cuentapropistas y empleados de escasa remuneración. A ellos acudían quienes no tenían la credencial del social, quienes no contaban con la ropa adecuada para las veladas paquetas y con cierto carácter elitista. Eran, por el contrario, agrupaciones sin mayores reglas formales, sencillas y sin demasiadas pretensiones organizativas. Sin embargo, sus noches de diversión aún perduran en el recuerdo de muchos maciaenses. Como por ejemplo el Centro Recreativo Urquiza. Su vida institucional se inició el 5 de septiembre de 1934. Y entre sus fundadores figuran Benedicto Godoy, Pedro Escabátura, Modesto Casiavillani, Leonardo Albornoz, Ricardo Forno, Ángel Bellot, Pedro Barros, José Celayeta, Justo Seguro, Domingo Carruego, José Beltrame y Juan María Guiglione. Funcionó en el local que ocupaba el Cine Independencia y el 8 de septiembre se designó su comisión directiva, en la que además de los ya nombrados estaban Alberto Galletti, José Banotti, Luis Bota, Maximino Cabrera, José Rébora y Pablo Bacchini. El nombre de la institución surgió luego de un largo debate. Las otras denominaciones que estaban en discusión eran Unión, Amor y Primavera, Artesanos Unidos, Fraternidad Social, Trabajo y Placer, Brisas de la Tarde,
Finalmente, por gran mayoría en la votación, surgió el de Urquiza. Un gran baile inaugural marcó el inicio de las actividades del pequeño club. Como adhesión a los festejos patrios del 25 de mayo de 1935, se realizó una segunda velada bailable, que fue amenizada por músicos locales como Julio Mujica, Juan María Giglione, Bavera y la señorita Pacini, hija del farmacéutico del pueblo, que se lucía en el piano interpretando tangos y valses criollos. La iluminación de las fiestas corría por cuenta de don Luis Ibarra, propietario de la usina, quien a la medianoche interrumpía la provisión de energía eléctrica. En esas ocasiones no faltaban las improvisadas colectas para que algún asistente corriera hasta la usina y solicitara unas horas más de luz. A veces don Ibarra cerraba las puertas, el empleado se marchaba y el baile debía pagarse entre la desazón de las chicas y los muchachos. No cualquier persona podía formar parte de este centro recreativo. Antes debía ser aceptado como socio, para lo cual debía cumplir una serie de requisitos que eran similares a los que por entonces regían al social y al atlético. El clima bélico que reinaba en el mundo por estos años, promediando la década del 30, influyó poderosamente en las ideas de los fundadores. Una de las restricciones ciertamente lamentable y discriminadora fue la de no aceptar a personas de nacionalidad o ascendencia judía. Los fundadores habían tomado partido por el nacionalsocialismo, que en ese entonces implicó que muchos que crecían en Alemania, Italia y España bajo los rostros de Hitler, Mussolini y Franco. Esto implicó que muchos jóvenes empleados en comercios cuyos propietarios eran judíos, esa colectividad era bastante importante en esos años, desecharan la posibilidad de integrarse al club. Estas restricciones provocaron además un descontento general en el pueblo que aceleró la desaparición del club. No obstante, para muchos perduran en la memoria las aventuras de las noches de un Maciá de barro y las corridas a la usina de Ibarra. Los 80 pesos que quedaron en el haber del club en el último balance fueron transferidos al social. Centro Cultural Juventud Unida, también llamado Cultural Maciá. De este centro recreativo se han podido encontrar escasos datos, muchos de los cuales solo provienen de algunos vecinos memoriosos. Entre los jóvenes que impulsaron la fundación de este club se pueden mencionar a Ramón Troncoso, Vicente Barbosa, Teodoro Loiber, Marcú, Carlos Bournisien, Luis Alacino y Oscar Rébora. La nómina seguramente era más extensa, pero esos fueron los que la memoria de los vecinos pudo extraer del olvido. Sus comienzos datan de 1939 y surge en un local del señor Francisco Velázquez, contiguo al negocio que éste tenía en la esquina de las calles hoy denominadas San Martín y Goldaracera. Como no existe mucha documentación sobre el club, es poco lo que se ha podido rescatar de su vida institucional. Se sabe, sin embargo, que entre 1943 y 1944 lo presidió Domingo Viviani y que también ocupó ese lugar Ernesto Vespa. Sus objetivos eran eminentemente recreativos: la lotería de los domingos a la tarde y las tertulias musicales, a veces a través de grabaciones y en otras con el aporte de músicos como Florencio González y su conjunto Flor de Seibo, o López y su bandoneón, o los maciadenses Juan María Giglione y Mujica. Eran cosas frecuentes en el Juventud Unida. El tango, el foxtrot, los pasodobles y la raspa eran los ritmos que animaban las fiestas en el salón. Se disponían
Se disponían sillas y mesas y era común ver a las madres custodiando a sus hijas, que esperaban el suave cabeceo del caballero que las invitara a bailar. Los andurriales barrosos que eran las calles de Maciá por esos años, obligaban a las chicas a ir descalzas a estas veladas para no arruinar sus zapatos. La señora del cantinero esperaba a las jovencitas con un balde de agua donde podían lavarse los pies y salir impecables a la escena del baile. No obstante, en este contexto había obstáculos insalvables. No era raro que algún taco se perdiera para siempre en el barro, o que alguna coqueta muchachita tuviera que volverse a casa después de chapalear en el fango tras una caída. Tampoco eran extrañas en este club las corridas de algún muchacho. Hasta la usina Joaquín Sampieri casi siempre tenía esa misión para pedir una hora más de luz a Don Ibarra. Centro Juvenil Agrario José Mármol. Este club surge ya entrada la década del 50. Su fecha funcional es precisamente el 9 de octubre de 1950. Y su domicilio no era otro que el que antes había ocupado el Cultural Maciá. Orlando Salazar presidió la comisión fundacional y lo acompañaron en los otros cargos Osvaldo Salazar, Armando Riedel, Domingo Reato, Oscar Ruiz, Héctor Capa, Héctor Perlo, Pedro Kergarabat y Reinaldo Kergarabat. Su creación estuvo ligada a una organización de la cooperativa agrícola Gobernador Maciá, y en el club eran frecuentes las conferencias sobre temas relacionados a la actividad rural. En su gran mayoría los asistentes a este club provenían de los campos circundantes a Maciá, y los miembros de la comisión directiva del club solían viajar a los congresos de la Federación Agraria Argentina. Todo esto indica que el club cumplió una función importante a la hora de aportar información técnica a los jóvenes del campo. Si bien no existe ninguna fuente que permita indicar en qué año dejó de funcionar, se sabe que en la década de 60 el José Mármol ya había desaparecido.